Muy buenos días. Buenos días a todas. ¿Cómo nos encontramos ya listas para comenzar nuestro devocional de esta semana? Con nuestras clases especiales sobre el tema de Navidad, continuamos hablando sobre este maravilloso tema, buscando que cada vez que hablamos de la palabra de Dios, acuérdense que esta es una fuente inagotable, no podemos decir que ya lo sabemos todo, siempre Dios nos va a hablar el alto, el sublime, el que es la sabiduría y su palabra una riqueza inagotable. Así que damos gracias a Dios por su verdad, por su palabra y oramos porque cada corazón seamos una tierra fértil donde la palabra de Dios sea implantada y dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Así que te estás conectando con el corazón dispuesto para que la palabra de Dios llegue, no para cumplir, no para apoyarme, porque pues no necesitamos apoyo, necesitamos que aprendamos para escuchar la verdad y poder compartir con muchas otras mujeres estas buenas noticias. Que el Señor nos hable, que el Señor nos enseñe, sentémonos todas ahí sentaditas, tranquilitas, a los pies del Señor, tomando nota de todas sus enseñanzas hoy en esta mañana. Pues vamos a dar gracias al Señor. Padre, quiero ponerme primeramente en tus manos, rogando seas tú, Señor, tomando el control de esta enseñanza. Y oramos, Señor, todas juntas para que seas tú hablando, llevándonos a obedecer a tu verdad, a disfrutar, Señor, de toda esta riqueza, Señor, que tú nos compartes, la cual no nos será quitada. Toma el control de las mentes, de los corazones, que no haya distracciones que nos aparten de ti y quedemos estériles, Señor, en la verdad. Por favor, ayúdanos, bendice en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos con este tema y tiene un título donde tú lo puedes anotar. Se va a llamar Los distractores de la Navidad. Leyendo acerca de las diferentes maneras de celebrar la Navidad, pues cada país me encontré, bueno, no los vi todos, pero miré algunos nada más, y me encontré con que cada uno tiene elementos diferentes que la identifican en su cultura. Tienen leyendas acerca de esta tradición, no precisamente están enfocadas en Jesús. La celebran el 24 por lo regular, en casi la mayoría de los lugares que se celebra la Navidad, nada más el nombre de la Navidad. Tienen sus comidas tradicionales, sus adornos, hay quienes hacen mucho más énfasis en eso, las cenas, los regalos. Los niños tienen un lugar donde capturan la mayoría de los lugares en los países. Se atrae con esa espera de regalos, los niños, la fiesta. Estos detalles son un común denominador y en algunos lugares dura esta festividad semanas, desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero. Pero una de las cosas que pude notar en estos países, en la mayoría, en la gran mayoría, es que Jesús no es mencionado como un personaje central o es omitido en estos tiempos, sino la Navidad llega a ser un medio religioso que lo hace solamente es una tradición, una costumbre, una celebración. Así es como en la actualidad en todo el mundo se está manejando la idea de la Navidad. La palabra de Dios en Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y entonces con este verso nosotros podemos darnos cuenta de que si Jesús no está, Jesús no puede manifestarse, no puede haber la vida fluyente de Dios y todo esto pierde la Navidad, pierde totalmente la esencia de lo por qué surgió esta celebración de Navidad, por qué realmente los cristianos, los que conocemos de la verdad de Dios, debemos enfocar.
Bueno, nuestro tema, los distractores de la Navidad, y vamos a definir la palabra distracción como ¿qué es esta palabra? La palabra distracción son elementos que tienen la capacidad de desviar la atención de las personas hacia ciertos objetivos, olvidando poner atención a otros tal vez considerados de mayor importancia. Distracción lo podemos encontrar con diferentes maneras de identificar esta palabra. Señuelo puede ser una manera en que podamos definirla, como ese señuelo que se pone para que un pez sea distraído, piense que es comida, ¿verdad? Ponen un señuelo, avientan la caña y el pez es distraído pensando que es algo que es verdad. También la palabra distracción se puede definir como pista falsa, también como entretenimiento, diversión o desviación. Uno de los señuelos del enemigo en nuestro siglo es la idea de ver la Biblia solo como algo religioso y conformarse con esa idea. Ya tengo religión. Es una respuesta típica de una persona que ignora la verdad o la profundidad de la verdad de Dios a la cual se le expone a Jesús como Señor y Salvador. Y por otro lado, la Navidad es la época donde los cristianos están más desocupados de su ejercicio espiritual, menos se asiste a la congregación, menos se lee y menos se ora y por supuesto menos se proclama a Cristo. Por eso en todas las naciones hay una frialdad, un rechazo a la palabra de Dios. Cada vez menos cristianos proclaman la verdad del Señor, menos viven la verdad de Dios, y en muchos lugares incluso es considerado hablar de Navidad una falta a la nación. No se permite por diferentes razones. Una encuesta en Denver, Estados Unidos, el 11 de diciembre, dice lo siguiente con respecto al tema. Con la excepción de los evangélicos, cada vez menos residentes en Estados Unidos asocian la Navidad, la tradicional historia del nacimiento de Jesús, y cada vez más personas prefieren usar el saludo genérico, un saludo inclusivo, que esa palabra la estamos escuchando últimamente, la inclusión, pero nuestro lenguaje tiene mucho que ver, que puede cambiar ideas. Entonces esta encuesta dice que cada vez más personas prefieren usar el lenguaje inclusivo, diciendo felices fiestas en esta época del año. Reveló hoy esta encuesta, dice así, ¿no? El 11 de diciembre, hoy una nueva encuesta nacional. El sondeo realizado por Lifeway Research, una firma evangélica de Nashville, Tennessee, encontró que durante los últimos 5 años ha disminuido en Estados Unidos el significado religioso de la Navidad, incluso entre los cristianos. Razones por las cuales se distrae. Hay un señuelo, acuérdense que hay un señuelo, hay una pista falsa, hay entretenimiento, hay diversión, hay desviación. Una vida espiritual descuidada es el resultado de una vida desenfocada, distraída, ocupada en asuntos de este mundo e influenciada el alma con la amistad con el mundo. La encuesta reveló que entre los cristianos no evangélicos la conexión entre Navidad y la historia de Jesús ha perdido terreno, con un respaldo del 91% en el 2014 y del 81% este año. Por tal motivo, no sorprende que para el 60% de los cristianos de Estados Unidos no resulte problemático decir o escuchar felices fiestas. Así que no te resulte algo asombroso y lo puedas notar. Ya lo vas a poder notar cuando algún cristiano, en lugar de decir feliz Navidad, te diga felices fiestas. A la vez, más del 90% de los evangélicos y de los cristianos mayores de 50 años todavía prefieren la historia y los saludos
tradicionales de estas fechas. Esto está documentado y es una encuesta que se realizó, usted la puede encontrar. En 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El lenguaje es una de las formas en las cuales se adoctrina a las personas. Las palabras forman ideas, pensamientos que se siembran en el corazón. Poco a poco y sin darnos cuenta, se puede llegar a hablar igual. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es un dicho famoso aquí en México. Felices fiestas. Identifica con el mundo incrédulo que adoctrina amablemente a rechazar la verdad, la Biblia, a Jesús, que nació en Belén, a Jesús, el de las Escrituras. Feliz Navidad identifica a los hijos de Dios que proclamamos a Cristo el Señor, el verdadero motivo de la Navidad. Incomodará a unos, molestará a otros. Eso es algo que no podemos nosotros evitar, pero cada vez se ve en mayor masa, mayor número de personas, en muchos hogares se está excluyendo a Jesús y se está incluyendo la idea de una Navidad que no viene en la palabra de Dios. La palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:6 dice, por eso debemos mantenernos alerta y vivir correctamente y no tan despreocupados como viven algunos. Nosotros debemos estar alerta. Una vida que tiene una tibieza espiritual es muy fácil que se vaya a moldar al mundo. Un corazón que conoce a su Señor va a mantener una llama, una pasión y lo va a proclamar en todo momento. No solamente porque hay ciertas épocas, pero la realidad es que los pensamientos son distraídos de la verdad en estos tiempos, siempre, pero en estos tiempos lo vamos a ver con mucha mayor claridad. La Escritura dice, tal es su pensamiento, tal es él, ¿verdad que sí? Porque el carácter de una persona, su manera de hablar, su manera de conducirse, evidencia lo que hay dentro, lo que está ocupando el corazón. El corazón ya sabemos que se está refiriendo a pensamientos, a voluntad, a decisiones, a maneras de pensar. Se van a hacer evidentes por la manera como se conduce esa persona. En la Biblia encontramos el ejemplo de la vida de José y María. Desde su juventud ellos dieron una evidencia de su convicción, lo que gobernaba sus pensamientos, lo que gobernaba su vida espiritual, la confianza, la fe de Dios en él, en sus vidas, pero también las leyes morales que ellos abrazaron aún siendo jóvenes. Vivían en medio de un mundo religioso, porque podemos decir, bueno, en aquella época, pues, ¿qué tenían? Pero vivían en un mundo religioso. Nada nuevo hay debajo del sol. Lo único que pasa hoy es que se ve ahora casi en todo el mundo lo mismo, ¿no? Pero ellos evidenciaron dónde estaba puesta su confianza y sus obras dieron testimonio de ello, a diferencia de ese mundo religioso que mostraba una confianza en sí mismos. Ellos tenían esa situación con esa atmósfera de fariseísmo que ellos vivían en ese tiempo. Ellos confiaban en sus propias obras, de manera que cuando nace Jesús, cuando nace Jesús, no todos pudieron tener la dicha de poder apercibirse de quién había nacido. No le reconocieron, la mayoría no le reconoció, pero Jesús vino a este mundo. La reacción y decisión de ambos jóvenes, los que mencionamos, José y María, de la Biblia, dieron muestras de esa fe genuina, dieron muestra de estar despiertos espiritualmente, atentos a la instrucción del Señor. La palabra dice que en Mateo, que Jesús
Así fue como nació Jesús, menciona la palabra el Mesías. Una joven llamada María estaba comprometida para casarse con José, y aquí vemos que ella tenía ya un compromiso. Estamos viendo sus valores morales bien establecidos y tenía una convicción genuina María. Pero antes de que vivieran juntos se supo que ella estaba embarazada. Este es un punto interesante porque quizá para nuestro mundo que estamos viviendo eso sea de lo más natural verlo, pero en la época en que ella vivía era bastante, resultaba una amenaza contra su propia vida. Las leyes que regían su cultura, su nación, hablaban de una mujer que faltaba el respeto a su compromiso aún antes de casarse. ¿Por qué? Porque tenía un compromiso. El compromiso era algo que se pactaba antes de la ceremonia. Ya ella se sabía perteneciente a su esposo. Entonces ella se halla embarazada. Ya hemos leído esa parte en la palabra de Dios, cómo ocurrió, pero ¿cómo reacciona José? José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Aquí habla de una manera correcta de él. Era un hombre que tenía no solamente una fe, tenía una moral, tenía convicciones, era un hombre recto, era un hombre apartado del mal, era un hombre que le creía a Dios. Y él dice que la palabra de Dios, que él no quería acusar a María. Él sabía que María, hallándose embarazada y su hijo no era de él, ¿verdad? Sabía la ley, lo que venía a la vida de María. Y él decide romper en secreto el compromiso, no le dice a nadie. Él estaba pensando eso, pero la palabra de Dios dice que se le aparece en un sueño un ángel de Dios y le dice: José, no tengas miedo de casarte con María, el Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Cuando nazca el niño lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Él entiende perfectamente bien, de manera que una persona que estamos hablando de personas que no estaban distraídas, gente que no estaba ajena a la voluntad de Dios, gente que mantenía una comunión con Dios, de manera que cuando llegan a cumplirse estos tiempos, esta dispensación, y que ellos son parte de esta dispensación, ellos rinden su voluntad. Nosotros estamos en otro tiempo, en otra época. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados y estamos en una época que urge proclamar a Jesús como Señor y Salvador, porque los días son malos, el tiempo se está cortando. Jesús vuelve por nosotros, es otra dispensación que nosotros estamos esperando y debemos de proclamarlo con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de vivir, con nuestra fe genuina. Y es la manera como nosotros debemos de responder hoy en día a esa fe que debe ser alimentada constantemente, llena de la presencia del Señor constantemente para que no nos agarre desapercibidos. La realidad es que las distracciones son pensamientos superficiales que pueden llegar a gobernar la mente de cada persona. Y el resultado de esos pensamientos superficiales va a ser congraciarse con el mundo, una vida superficial que se congracia con el mundo, tiene amistad con el mundo, quiere quedar bien con Dios, pero también quiere quedar bien con el mundo. Realmente tener un pensamiento enfocado requiere de una comunión íntima con el Señor, de atención, requiere de tiempo. ¿Cómo respondemos nosotros ante una realidad que estamos viviendo si descuidamos la vida espiritual? Si dejamos a un lado nuestra comunión con Dios, una vida pobre de oración, una vida pobre de lectura de la palabra, de obediencia, por supuesto, una vida falta de amor hacia Dios, hacia la iglesia, hacia los hermanos en Cristo. Estamos hablando de una vida
desenfocada totalmente, una vida muy vacía, una vida que celebra al modo del mundo. ¿Por qué? Porque la mente se enfoca solo en lo que causa sensaciones de diversión, todo es en el área sensual, placentero, se busca solamente el sentirse bien, ¿sí? En el afán de las compras, respondiendo a la demanda de la mercadotecnia, el lamentarse por no tener el suficiente dinero para comprar regalos, el no tener hay tantas cosas tan vanas que pueden dar evidencia de que el pensamiento en dónde se encuentra, si está enfocado o si está desenfocado. Mateo 6:25 dice, no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solamente para que se vista. ¿Se fijan? Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, ese bebé que nació en Belén, que creció y vino a darnos muestras de lo que es la vida espiritual, la vida del reino de Dios. Miramos a nuestro Salvador Jesús y vemos una vida contemplativa y nos enseña una vida que necesita tiempo para reflexionar sobre las cosas profundas, tiempos de comunión con Dios. La misma comunión con Dios nos muestra a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo cómo se puede contemplar la vida misma y dándole el valor exacto. La palabra menciona en Mateo 6:26 al 28, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mira, cuando nosotros estamos ocupando nuestra mente distraída con tantas cosas, queremos alcanzar aquellas cosas materiales y no nos ponemos a contemplar que tenemos, que respiramos, que tenemos un sueño tranquilo, que podemos dormir en paz. Es algo que se puede valorar. Una persona que no ha dormido por mucho tiempo, por enfermedad, por problemas, por muchas cosas, cuando puede dormir tranquila toda una noche, que Dios lo permite, gloria a Dios, esas cosas se valoran porque estamos hablando de una paz mental, hablamos de una mente tranquila, contenta. La palabra de Dios nos habla de muchas maneras y nos dice que nosotros tengamos contento con lo que tengamos ahora, porque de ningún modo Él nos va a dejar ni nos va a desamparar. Nos permite contemplar, observar, mira a las aves de los cielos, dice, míralos, no recoge, no hace, y Dios provee, Dios les sustenta, y de esa manera nosotros tenemos que aprender a vivir una vida como Jesús nos enseñó, a valorar las cosas que a veces no vemos. Mateo 6:27 dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nadie, no se puede. Y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Con esta palabra nosotros nos damos cuenta que Jesús nació para enseñarnos a vivir una vida en la plenitud de Dios, llenas de ese gozo, de esa paz que Él provee, primeramente porque Él ha provisto ese camino hacia el Padre, y eso es lo que más debemos valorar. Miren, ahora con la contingencia, una de las cosas que se ha meditado es como las familias ya pueden convivir, gente que estaba tan afanada y los mismos trabajos cerraron, deben estar en casa. Para unos ha sido una gran bendición por la sanidad, por la restauración, porque los niños conviven más con sus padres, la mamá está más atendiendo, el padre está atendiendo, los hijos están disfrutando de lo que es tener un papá y una mamá, aunque en otros lugares pues desafortunadamente, pensando en el afán, rechazan esa vida familiar. ¿Por qué? Porque no hay los valores en orden. Está la mente distraída, hay destrucción, ¿sí? Jesús nació para salvarnos y librarnos del poder engañoso de este mundo dominado por el enemigo. Eso lo tenemos que
entender. Efesios capítulo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estamos hablando aquel malvado, el enemigo de Dios que quiere tergiversar, desviar, desenfocar, distraer de la verdad de Dios, no a ti y a mí, sino a toda la humanidad. Que no nos salvemos, que no paremos, que no tengamos tiempo de mirar, de contemplar la belleza que Dios ha creado, que Dios nos da y que nos da en abundancia. Cuando nosotros volteemos a ver a Jesús, todo se va a detener. Nos permitirá experimentar su amor por cada uno de nosotros. Cuando se glorifica trayendo paz a ese corazón afligido, perdona a ese corazón atormentado de la culpa, vista a aquel ciego que clama por poder ver, tener sabiduría de Dios, salud a ese cojo espiritual que camina chueco en desobediencia al Señor, y libertad a los presos de la cárcel del pecado, de la maldad que amenaza con destruir esa alma. Cuando nosotros volteamos a ver a Jesús y nos mantenemos en esa vista, vamos a entender que Jesús tuvo una misión importante y es para toda la humanidad. Los cristianos no podemos callarnos, no podemos amoldarnos y usar un lenguaje del mundo, ese lenguaje inclusivo para no ofender a nadie. Nosotros no ofendemos a nadie. Jesús se hizo hombre y tuvo una misión y tiene amor para todos. No obligamos a nadie a creer en lo que yo creo, pero debemos tener convicción. El mundo tiene convicción y tiene un lenguaje de su convicción. Nosotros tenemos nuestra convicción y debemos de tener en esa libertad la valentía y el amor para que otros nos puedan escuchar cómo glorificamos al Señor por tanta bondad que ha tenido hacia nuestras vidas. Lucas 4, 18 y 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando de Jesús, de la persona de Jesús. Por cuanto me ha ungido, y esto lo hace el Cristo, el Señor, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora es tiempo, si tú me estás escuchando, ahora es el tiempo de retomar y de reforzar nuestra vida en comunión con Dios. No sé cuánto tiempo tú pases diariamente con el Señor en comunión, en oración, leyendo la palabra del Señor, llenando tu vida para poder dar esa buena noticia. No descuides ese tiempo, ni ahora ni nunca, ni en esta época que se celebra la Navidad de una manera, cada quien como quiere, cada quien lo hace, como dice en el tiempo de los jueces, cada uno hacía como bien le parecía, pero nosotros debemos hacerlo a la manera del Señor. Nosotros no debemos hallarnos siendo amigos del mundo, hablando como cualquiera que no le conoce, buscando la diversión, desenfocando nuestra vida de la vida plena que Jesús ofrece. Bueno, terminamos con este mensaje y concluyo. Si Jesús es el centro de nuestra vida, no nos extrañaremos de que al exaltarle con nuestros labios y obediencia, alguien nos tache de fanáticas, de religiosas, de gente pasada de moda. Pues claro, tú ya estás grande, claro, tú no tienes mi edad, tú no vives en esta parte o en este lugar. Se va a notar tus convicciones en la manera como hablemos y cómo nos conduzcamos. La palabra de Dios dice, cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Esa es la realidad. Nunca dejemos de transformar nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Salmos 119, 148. Meditemos en la palabra de Dios y en este mensaje que nos
hace reaccionar, nos debe hacer reaccionar a no distraernos, no desenfocarnos. Hermanas, que Dios las bendiga. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero agradecerte, Señor, por este mensaje que nos alerta a no ser, mi Dios, como todo el mundo, sino, mi Dios, que nosotros podamos exaltarte y glorificarte, que Cristo sea glorificado en nuestra vida todo el tiempo, mi Dios, y que demos testimonio de que eres real, que las nuevas generaciones, los pequeñitos, los bebés, los niños, no sean distraídos solo con regalos, que entiendan que Jesús vino y que murió por cada uno de ellos, que nuestras hijas, que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras nueras, yernos, nuestros padres y hermanos, sepan que Jesús nació y murió por nosotros, que la vida tuya fluya, que los cristianos nos avivemos y ninguno se distraiga, se duerma, porque no somos de la noche, de la oscuridad, somos del día. Señor, que nuestras obras se manifiesten esa obra de Jesús en nuestro corazón y se den evidencias en nuestra manera de hablar y de conducirnos. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.